Radio Aguas Vivas, predicando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet. Amigos, amigas que nos escuchan, te damos la cordial bienvenida a la estación de radio por internet. El tema que tenemos para ti en este día se denomina ¿Por qué me persigues? Si está listo, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre celestial, bendito y glorioso, predicamos hoy tu sagrada y santa palabra, Señor. Oh Padre, esperando, Señor, como siempre, el respaldo del cielo, Señor, a tu santa palabra que es sagrada. Te ruego, Señor, que la lleves a todos los confines del mundo a través del internet, Padre, y que todo aquel que no ha creído en Jesucristo el Salvador, tu Hijo amado, lo haga a través de este mensaje en este día o el día que lo escuche, Padre. Oh, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, oh, con toda humildad, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias te doy, Señor, por lo que vas a hacer con este mensaje. Aleluya. Amigo, amiga que nos escuchas, cuando leemos este texto de la Biblia, solo podemos decir una cosa: cuán maravillosa es la gracia que indujo al Salvador a fijarse en un ser tan despreciable como Saulo de Tarso. Imagínate a Cristo el Eterno, arriba de los altos cielos, en medio de las melodías de los redimidos, y rodeado de sonetos de todas las huestes angélicas. E imagínate que el Salvador del mundo se inclinara desde su altísima dignidad para hablarle a un hombre que era nada menos que el perseguidor de su iglesia. Y uno se pregunta por qué Dios suspendió sus actividades en el cielo tan solo para hablar personalmente con uno que había jurado ser su enemigo por siempre. Qué admirable gracia movió el corazón del Salvador a buscar a un hombre como Saulo de Tarso, que había proferido amenazas en contra de sus seguidores y había arrastrado a miles de cristianos a las cárceles. ¿Es que Dios acaso no sabía que este perseguidor había encerrado a hombres y mujeres en las prisiones de Judea? ¿Acaso Dios no sabía que los había forzado a blasfemar el nombre de Jesucristo en cada sinagoga? Y ahora es el propio Señor Jesús quien interviene para que Saulo entre en razón. ¿Acaso Cristo no había maldecido en vida a todo perseguidor, diciendo en Mateo 18:6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar? Pero ahora el hombre que fue maldecido con ese lenguaje iba a ser bendecido por el mismo a quien había perseguido, y aunque sus manos estaban manchadas con sangre y ahora llevaba la comisión en sus manos de encerrar a otros en la prisión de Damasco, y aunque había cuidado las ropas de quienes habían apedreado a Esteban, a pesar de todo, el Señor, el Rey del cielo y de la tierra, se dignó a hablar personalmente desde los más altos cielos para llevarlo a sentir la necesidad de un Salvador y para hacerlo partícipe de la fe preciosa. Y esta sí que es una maravillosa condescendencia y una gracia incomparable, amigo, amiga que nos escuchas. Pero cuando recordamos el carácter de nuestro Salvador, no debía sorprendernos que Él hiciera eso, pues cosas mayores que estas ha hecho Él. ¿Acaso no abandonó los tronos estrellados del cielo y descendió a la tierra para sufrir, para desangrarse y para morir en una cruz? Y cuando pienso en el pesebre de Belén, y cuando pienso en el cruel huerto de Getsemaní, y cuando pienso en el vergonzoso Calvario, no me sorprende que el Salvador haga cualquier acto de gracia con cualquiera de nosotros, porque habiendo hecho todo eso,
¿Qué podría ser más grande si Él bajó del cielo al Hades? ¿Qué mayor condescendencia, qué mayor acto de gracia podría realizar el Señor Jesucristo? Oh, aleluya, si su propio trono permaneció vacío, si se despojó de su propia corona, si su deidad debía ser velada por la carne y los esplendores de su deidad fueron vestidos con los harapos de la humanidad. ¿Qué nos sorprende? Oh, pregunto, que haya condescendido a hablar con Saulo de Tarso para atraer su corazón a Él. Amigo, amiga que me escuchas, algunos de nosotros no nos sorprendemos tampoco, pues aunque no hemos recibido mayor gracia que el propio Saulo, tampoco hemos recibido menor gracia que él. El Salvador no habló con nosotros desde el cielo con una voz audible, pero sí habló con una voz que nuestra conciencia pudo oír. Nosotros no estábamos sedientos de sangre como Saulo, ni estábamos en contra de sus seguidores, pero habíamos cometido pecados negros y atroces. Sin embargo, Él nos habló y nos llamó un día, y no se contentó con cortejarnos ni con amenazarnos, ni se contentó con enviarnos a sus ministros para que nos dieran su palabra de advertencia sobre nuestros deberes, sino que quiso venir Él mismo en persona. Y yo, cualquiera que hayamos experimentado esta gracia, podemos decir que fue un amor incomparable el que salvó a Saulo de Tarso, pero que no fue un amor único, pues Cristo nos salvó también a nosotros y nos ha hecho partícipes de la misma gracia de Saulo. Aleluya, gloria a Cristo. Hoy quiero dirigirme, oh gloria a Dios, a todos los que nos escuchan, pero en especial a aquellos que no tienen temor del Señor Jesucristo, sino que al contrario se le oponen. Porque sé que hay personas que hacen todo lo posible y se esfuerzan al máximo para provocar a ir al Señor, oponiéndose a su causa. Tal vez ustedes puedan reconocerse si los describo. Raras veces asisten a la iglesia. De hecho, sienten desprecio por todas las reuniones de los cristianos. Tienen un concepto de que todos los cristianos somos unos hipócritas, que todos los que profesamos la fe de Cristo somos falsos, y lo dicen abiertamente y en público. Así que, en el nombre de Cristo, en primer lugar, voy a hacerles la misma pregunta a ustedes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En segundo lugar, en el nombre de Cristo, voy a reconvenirles con las mismas palabras que Jesús le dijo a Saulo un día. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después, si el Espíritu Santo conmueve sus corazones, puede que el Señor les dé unas cuantas palabras de consuelo, como lo hizo con Saulo un día, cuando le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Punto 1. Esta pregunta que Jesucristo le hizo a Saulo desde el cielo ha sido hecha también a cada uno de nosotros. Primero, notemos cuán personal fue la pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense que Jesús no dijo desde el cielo, Saulo, ¿por qué persigues a los de la congregación? O no dijo, Saulo, ¿por qué tú y los judíos odian mi religión? No, Cristo fue más personal que eso y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues tú a mí? Así que Cristo dio en el blanco del corazón de Saulo cuando vino personalmente y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es claro, amigo, amiga, que según la Biblia, Saulo había recibido muy poca información en cuanto a Cristo y por eso perseguía a los que profesaban esa fe. Así que si le hubiesen preguntado a este hombre a quién perseguía, Saulo a lo mejor habría respondido, persigo a algunos pobres pescadores y devotos que han estado proclamando y adorando a un impostor, y tengo la determinación de reprimirlos y encarcelarlos porque soy muy celoso de la ley de Moisés. Pero vean bajo qué luz tan diferente Jesucristo le hizo la pregunta, porque Cristo no le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué perseguiste a Esteban? O Saulo, Saulo,
¿Por qué estás a punto de encerrar en prisión a los cristianos de Damasco? No. Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Cristo le dijo en otras palabras, Saulo, ¿qué hice yo contra ti que te molestó tanto? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Acaso hay algo en mi carácter que lo merezca? ¿Acaso no fui puro y santo y diferente de todos los pecadores? ¿No fui el Cordero de Dios que sacrificaron, siendo puro, santo y sin mancha? ¿Acaso no anduve haciendo el bien y resucité a los muertos y sané a los leprosos y di de comer a los hambrientos y vestí a los desnudos? ¿Por cuál de todas estas obras me odias, Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta pregunta está igualmente dirigida a ti el día de hoy, amigo, amiga que me oyes. ¿Por qué persigues a Cristo? O dicho de otro modo, ¿por qué rechazas a Cristo? Es Cristo quien te hace la pregunta, escucha bien. ¿Qué daño te ha hecho Él? ¿Te ha despojado Cristo alguna vez de algo? ¿Te ha robado Cristo? ¿Te ha lesionado de alguna manera? ¿Acaso su evangelio santo te ha quitado los consuelos de la vida? ¿O te ha causado algún daño? Entonces, ¿por qué rechazas una fe que no interfiere en nada contigo? Y si tú mismo no sigues a Cristo, ¿en qué afecta que otros lo sigan? Tú dices que eso afecta a tu familia, pero yo te pregunto, ¿ha afectado a tu esposa o a tu esposo? ¿Acaso te ama menos que antes? ¿Es acaso menos obediente contigo? ¿No te atreverías a decir eso? ¿Ha afectado a tu hijo acaso? ¿O es tu hijo menos reverente contigo porque ahora va a la iglesia y teme a Dios? ¿Es menos afectuoso contigo porque ama a su Redentor más que a nadie? ¿En qué les ha causado Cristo daño alguno? Si Él los ha alimentado con su providencia todos los días, y los vestidos que llevas hoy son parte de su misericordia. Él ha preservado para ustedes, escucha bien, el aire que hoy respiran, y le van a maldecir por eso. No acaba de venir un ángel, aleluya, con su hacha celestial para cortar la higuera. Y Dios dijo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero entonces vino Jesús y puso sus manos sobre el brazo del ángel y le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aleluya. Lucas 13, versículos del 6 al 9. Es Cristo, escucha bien, quien te ha dado la oportunidad de vivir. Es Cristo quien ha salvado tu vida hasta hoy. Es Cristo el que ha tenido misericordia de ti y tú todavía le rechazas por esto. Tú blasfemas en su contra porque te salvó la vida y gastas el aliento que su propia gracia te ha dado, maldiciendo al Dios que te ha prometido y te ha permitido respirar. Amigo, amiga, tú no tienes idea de cuántos peligros te ha protegido Cristo en su providencia. Tú no podrías calcular las numerosas misericordias que son derramadas en tu regazo cada hora de tu vida, pero que tú no puedes ver porque estás ciego. Y sin embargo rechazas al Salvador por todas sus misericordias que Él te ha dado, por la gracia que tu iniquidad no podrá detener, por un amor que no podrá ser vencido por tus injurias. Por todo esto le rechazas a Él. De verdad le has odiado sin causa y le has perseguido, aunque Él te ha amado y no te ha causado ningún daño. Pero permíteme presentarte una vez más un cuadro del Señor. Y creo, sinceramente, que nunca lo perseguirás otra vez si solo le pudieras ver, aleluya. Si solo pudieras ver al Señor Jesús, le amarías. Si solo conocieras su valor, no podrías odiarle. Él fue el más hermoso de todos los hijos de los hombres. El amor y la gracia y la verdad moraban en su vida, y todas sus palabras son palabras que llevan al perseguidor como Saulo a la salvación eterna. Cristo habló, y de tal manera habló que si un león le hubiera oído, escucha bien, se habría echado y le habría lamido sus pies. Aleluya. Cuán amoroso es Él en su
ternura. Oh, gloria a Cristo. Recuerden cómo oró cuando el duro hierro de los clavos traspasó sus manos y sus pies. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, durante toda su vida nunca le oyeron decir una palabra airada contra quienes le perseguían. Él fue ultrajado, pero no devolvió el ultraje. Aun cuando fue llevado como cordero al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Aleluya. Pero aunque fue el más hermoso de los hijos de los hombres, tanto en su persona como en su carácter, fue sin embargo un varón de dolores, dice la Biblia. Oh, la aflicción aró su rostro con sus surcos más profundos, sus mejillas fueron hundidas por la agonía. Él ayunó muchos días y a menudo sufrió de sed por ti, por tu causa. Trabajaba arduamente de la mañana hasta la noche y luego pasaba toda la noche en oración por ti y luego se levantaba de nuevo para trabajar, y todo esto sin recibir recompensa, todo esto sin esperar obtener nada de nadie. Oh, él no tenía una casa, él no tenía un hogar, no tenía ni oro ni plata. Oh, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, dice Mateo 8:20. Aleluya, gloria a Cristo. Oh, aleluya. Él fue un hombre perseguido, Cristo fue un hombre acosado por sus enemigos, de un lugar a otro sin un solo amigo que le ayudara. Oh, si lo hubieses visto, si hubieses visto su hermosura, si hubieses visto su miseria, si hubieses visto su amabilidad frente a la crueldad de sus enemigos, tu corazón se había derretido y tú habrías dicho: no, Jesús, yo no puedo perseguirte si no puedo ser tu discípulo. De todas formas, no seré tu oponente. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, amigos, amigas, a responder a estas preguntas. Segundo, la reconvención que hace el Señor a Saulo nos la hace a nosotros también. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí hay una muy buena figura, como todas las que usa Dios, y hay una alusión a la guijada que es usada con los bueyes, porque cuando el buey es enyugado para el arado, si no se mueve con rapidez, el labrador le clava la vara con punta de hierro, y siempre que el buey siente el puyazo, en vez de caminar, da coces tan fuertes como puede, da coces contra el aguijón haciendo que el hierro hiera su propia pata. Claro que el labrador que lo guía mantiene su aguijada en el mismo sitio, y entre más patea el buey, más herido resultará, pero debe continuar, porque está en manos del hombre que lo gobierna, y lo hará. Y verán que hay mucha belleza en esta figura si la desmenuzamos y hacemos una o dos preguntas al respecto. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque en primer lugar no resuelves nada a tu favor, aunque des miles de coces y hablas y digas lo que quieras. Cuando el buey da coces contra el aguijón, es para mostrar resentimiento hacia el labrador por haberle incitado a trabajar, pero en vez de herir al labrador se hiere a sí mismo. Y cuando tú has perseguido a Cristo para detener el progreso de su evangelio, déjame preguntarte, ¿lo has detenido del todo? No, ni millones como tú, escucha bien, serían capaces de detener el poderoso impulso hacia adelante de las huestes de los hijos de Dios. Aleluya. Y si tú crees, oh hombre, que puedes detener el progreso de la iglesia de Cristo, anda y primero encierra toda la galaxia y ordénale a la tierra que se quede quieta y que no gire alrededor de ese hermoso sol. O ve y párate frente a los vientos y ordénales que cesen de aullar, y ve y párate frente al mar y ordénale que retroceda cuando la marea está marchando hacia la costa, y cuando
cuando hayas detenido el universo, cuando el sol, la luna y las estrellas hayan obedecido a tu mandato, cuando el océano te hubiese obedecido, entonces puedes salir y detener el progreso omnipotente de la iglesia de Cristo, del Evangelio Santo del Señor. Pero no podrás hacerlo nunca, no podrás hacerlo nunca, porque nadie podrá hacerlo jamás, porque está escrito en el Salmo 2, del 2 al 6, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué es lo que dice el Omnipotente? Él ni siquiera se levanta para combatir con ellos. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aleluya. Ni a la iglesia le importa todo el ruido del mundo, porque el Salmo 46, del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya. Ahora dime tú, ¿has tenido éxito alguna vez en detener la obra de gracia en el corazón de alguien? A lo mejor te has reído de tu esposa o esposo para que renuncie a su fe. Pero si ellos realmente son convertidos a Cristo, nunca te reirás lo suficiente para hacerlos desistir. Tal vez has tratado de influir en tu pequeña niña, pero si la gracia de Dios está en esa niña, te reto a ti y a tu Señor el diablo a que ahuyenten esa gracia. Oh joven, tú te podrás reír de tu compañero de trabajo cristiano o de tu compañero de clases cristiano, pero él te vencerá en el largo plazo. Algunas veces podrá avergonzarse, pero no lo harás cambiar. Si es un verdadero soldado de Cristo, puede soportar mucho más que la risa de un perseguidor como tú. Oh, qué hombre en todo el mundo ganó alguna vez por oponerse a Jesús. ¿Qué hombre ganó? Lo que hay en realidad es una gran pérdida, pero en cuanto a alguna ganancia, no hay ninguna. Si tú te opones al evangelio de salvación de Dios, escucha bien, el vino del pecado sabe dulce cuando lo tragamos, pero es hiel y vinagre en las entrañas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque si el Señor quiere convertirte en un cristiano, puedes dar cosas contra el cristianismo, pero Él te tendrá finalmente. Si Jesucristo quiere tu salvación, podrás maldecirle, pero Él hará que prediques su evangelio algún día, si Él quiere que tú lo hagas. Escucha bien, si alguien le hubiera dicho a Saulo de Tarso cuando iba hacia Damasco, que un día se convertiría en un predicador del cristianismo y que un día sería el santo apóstol Pablo, autor de varias epístolas que salvarían a millones, sin duda se habría reído a carcajadas de eso como de una tontería sin sentido. Pero el Señor tenía la llave de su voluntad, el Señor tenía la llave de su voluntad y Él la manejó como quiso, y así sucederá contigo si Él ha decidido que tú seas uno de sus seguidores. La gracia todopoderosa te conquistará y el más sangriento de los perseguidores será convertido en el más valeroso de los santos. Aleluya. Entonces, ¿por qué me persigues? Tal vez estás despreciando al mismo Salvador que un día amarás, estás tratando de derrumbar la misma casa que un día tratarás de construir. Tal vez estás persiguiendo a los hombres que un día serán tus hermanos y hermanas, y ojalá y así sea. Ojalá y Cristo quiera salvarte como salvó a Saulo un día. Pero tenemos también esta triste reflexión: si Cristo no te salva, tú debes continuar. Tú podrás dar cosas contra el aguijón, pero no te podrás ir de sus dominios. Podrás dar cosas contra Cristo, pero no puedes quitarlo de su trono, no puedes arrastrarlo fuera del cielo. Podrás dar cosas contra Él, pero no podrás impedir que al final Él te condene. Te podrás reír de Él,
pero con tu risa no podrás evitar el día del juicio. Podrás mofarte de la religión, pero todas tus burlas no podrán eliminarla jamás. Podrás burlarte del cielo, pero todas tus mofas no acallarán ni una sola nota de las arpas de los redimidos. Aleluya. Es lo mismo con coces que sin coces. No hay ninguna diferencia excepto para ti mismo. Tercero, para terminar, les hablo a esas personas cuyos corazones ya han sido tocados por esta palabra. Amigo, amiga, ¿sientes esta tarde tu necesidad de un Salvador? ¿Estás consciente de tu culpa por haberte opuesto a Cristo? ¿Y te ha dado el Espíritu Santo la voluntad de confesar tus pecados? ¿Estás clamando, como dice Lucas 18:13, Dios, sé propicio a mí, pecador? Entonces tengo buenas noticias para ti. Saulo, que perseguía a Cristo, fue perdonado. Él dice que era el primero de los pecadores, pero obtuvo misericordia, y tú también la obtendrás si te arrepientes hoy y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Es más, Saulo no solo obtuvo misericordia, también obtuvo honra, honor. Fue llamado a ser un honroso ministro del Evangelio de Jesucristo, y tú puedes serlo también. Si te arrepientes, Cristo puede usarte para traer a otros. De verdad me sorprende cuando veo cuántos de los peores pecadores como yo se han convertido en hombres utilizados por el Señor de alguna manera. Y Saulo es uno de ellos. Yo creo que es el más grande de todos. Saulo es aquel perseguidor de cristianos que se convirtió en San Pablo, el autor de casi todas las epístolas del Nuevo Testamento de Dios, y por quienes millones de almas se han salvado del infierno. Amigo, qué gloriosa fue su conversión, qué gloriosa fue su transformación. Dios hizo algo grande, grande, dentro del corazón de este hombre asesino, dentro del corazón de este hombre perseguidor, dentro del corazón de este hombre torturador de cristianos inocentes. Pero así es la misericordia de Dios, así es su misericordia bendita, es más grande que la misma vida. El mismo hombre que maldijo a Cristo, el mismo cabecilla de los que perseguían a los cristianos, se convirtió en el soñador glorioso, en un líder de los ejércitos de Dios. Y mira lo que Dios hizo por él y con él, y lo que hizo Dios por él lo hará también por ti, si tú te arrepientes ahora y buscas la misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte algo, amigo, amiga. Hay algunas personas que han maldecido a Dios en su cara, pero que algún día cantarán aleluya delante de su santo trono. Y hay algunos que se han entregado a lujurias bestiales, que un día vestirán sus ropas blancas y correrán sus dedos por las cuerdas de las arpas de oro de los espíritus glorificados en el cielo.